Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Mamá Monto una Startup. Como cada sábado volvemos con el reaccionando a la batalla de startups, al Startup Battlefield. Y como ya dije la semana pasada en el Startup News, el ganador del Startup Battlefield 2019 en Berlín fue Robotics. Así que ya está el vídeo en YouTube, así que vamos a reaccionar a la presentación que ganó el Startup Battlefield Berlín 2019. ¡Let's go! Good afternoon, everyone. Construction impacts our daily lives in unique ways. La construcción empaqueta nuestra vida diariamente en maneras únicas, ¿no? Nos dice. It shapes the cities we live in, the homes we dwell in. ¿Cierto? Las This is the casas. infrastructure that drives our economies. Yet this global $17 trillion industry, also one of Industria de 17 trillones de dólares, que es el real estate, ¿no? Y es la construcción, ¿no? 17 trillones de dólares. Ahora nos explicará el problema por lo que pone en la diapo, pero de verdad es un mercado, bueno, pues para disruptir, pero es que es un mercado enorme, ¿no? one of the world's most polluting, is one of the world's most Ojo, es el mercado y la industria más que más poluciona. Problema, ¿eh? wasteful and inefficient. Y la más ineficiente, And nos we dice. believe this is because whilst we design digitally, we still construct manually. Nos habla de la manualidad, ¿no? Nos pone dos fotos. Es verdad que el nivel de lo que mejora es mucho la cámara, pero también, si os fijáis, la seguridad, ¿no? De momento ha mejorado. Pero sí que es cierto, pues que siguen habiendo muchos obreros, siguen habiendo mucha gente que es la que se encarga de construir estas grandes superficies. Y es verdad que llevan cascos, es verdad que fijaros, en el 1930 hay que estar, bueno, pues, hostia, yo para subirme aquí arriba, míralos, que están súper arriba y cogidos de vigas, ¿no? Pero es verdad que los otros están también subidos desde muy arriba, llevan el casco, pero bueno, es verdad que están subidos desde muy arriba. Y nos dice que el problema es este, poluciona y es verdad que es muy ineficiente y que aún siguen habiendo problemas de la manualidad, que es todo manual, ¿no? Construction is inundated with outdated tools and processes. They just No hay don't procesos. have the technology to keep track and measure what they're trying to build. They use chalk, bits of string to construct. No hay la tecnología para medir todo, ¿no? Nos habla mucho de que aún se siguen usando pues tiza, nos sigue usando de que se usan lápices, retuladores, ¿no? Y hay que mejorarlo. And post-it notes to keep track of Post-its. progress on multi-million euro projects. Claro. For example, site in Oslo last year, a structural beam was brought to the attention of site management. This was 3 centimeters deviated from where it was supposed to be built and entirely missed by existing quality control, including the site surveyor. If this had been left undiscovered, Él nos pone un ejemplo, ¿no? En este caso en Oslo, que en un edificio, una de las barras, uno de los beams, ¿no? Estaba mal colocada por 3 centímetros. Claro, imaginaros una barra de estas por 3 centímetros puede hacer derrumbarse un edificio, ¿no? Y claro, como lo hacen todo manual, pues es más normal que pase fallos, porque somos humanos y todo el mundo falla. Claro, a muchos se nos permiten fallos, pero en mi caso, editando un vídeo de YouTube, pues es un fallo que, bueno, a lo mejor lo veis algunos, pero imagínate al construir un edificio, claro, al hacer un fallo a lo mejor se cae el edificio entero. Y claro, pues, ostras, puede costar vidas, ¿no? Y nos habla, ¿no? Que, claro, porque se dieron cuenta, pero por 3 centímetros que avistan y lo ves y todo, pues es bastante difícil verlo, porque ellos lo vieron, pero imaginaros si no, ostras. Muy cierto, ¿eh? El problema. would have cost thousands of euros, 7 days in delays, and the valuable time of 8 site managers. And that's just one beam. Y claro, y solo And una the barra, crazy ¿eh? bit is, this is considered normal in construction. And this is the problem Scale Robotics is trying to address. With robotics and artificial intelligence, Y nos da su solución, ¿no? Es Scale Robotics, básicamente para que no pasen estos problemas, ¿no? Que nos ha dicho que si se dan cuenta, pues a lo mejor una semana después y han construido a lo mejor un edificio más, es verdad que si se dan cuenta, porque supongo que lo deben revisar todo, pero claro, a lo mejor han perdido una semana de trabajo haciendo otras cosas cuando tenían una barra mal puesta y tienen que volver a colocar todo. Y es muchos sueldos, es mucho tiempo y es trabajo de gente que, pues no, a lo mejor no quiere volver a hacer todo por un fallo que es bastante evitable, ¿no? Esto de 3 centímetros. Y nos presenta para lo que parece, un R2D2, un mini robot, ¿no? Parece bastante mono. Pues bueno, vamos a ver porque puede solucionar este problema que de verdad me parece muy importante, ¿no? En este caso.
we're building tools that can track and accurately measure construction progress so that your projects can stay on budget and on schedule. Mide todo, el It's progreso y simple. todo, ¿eh? You can't manage what you can't measure. And that beam in Oslo that I told you about, automatically flagged up by software developed by Scale Robotics, under 24 hours, brought to the attention of site management, and fixed with no extra cost. So how do El we beam de Oslo fue detectado por lo de Scale Robotics y es el que les dijo y que estaba mal puesto. Ostras, pues qué bien va el robot por lo que parece, porque ver esto. Y es básicamente un robot que va escaneando todo el edificio y va viendo todos los datos que pueden haber, si está todo bien colocado, si está todo en su puesto, para básicamente seguridad y básicamente para que el progreso esté adecuadamente y todo vaya funcional como tiene que ir, ¿no? Muy interesante, por eso ganaron el TechCrunch Our Rapid. robots drive Parece around muy site, interesante, ¿eh? building detailed 3D maps of the environment. This captures the current state of the construction project. We then automatically upload this data to our servers for analysis. Switch to demo, please. Ahora nos pondrán la demo. Then we perform non-rigid registration, nonlinear optimization, machine learning on the raw No veo data nada. to filter Ah, out esto all es the el noise piso. and provide precise statistical analysis regarding the quality of build on every Lo element. escanea todo, ¿no? And this complex information is then delivered back to the client on an easy-to-use Darle un like web-based si os gusta What you see in esta front of you empresa o is este simple invento, ¿no? color-coded information. Darle like. A mí me parece muy Gray interesante, means we ¿eh? don't have enough data to make an assessment. Red means it's missing. Green means it's been built correctly. And orange, as you might have guessed, means it's built incorrectly. Ostras. And as you can see, we are standing in a Naranja. sea of orange. Naranja es que está mal construido. Yo pensaba que naranja era el color normal y no. Verde es el color bueno, rojo es que falta y el naranja es el de mal construido. Y este edificio, bueno, este edificio es todo naranja. Everything is wrong. Todo está mal, ¿no? Now, knowing everything is wrong is not particularly useful information. Fíjate, todo as a site naranja. manager. What you care most as a site manager is what's putting my project most at risk. And we make this information searchable. Let's say you've had issues with quality of steel. Qué bueno. You can Uf, say, qué show me interesante. all my beams and columns. Y no solo, claro, porque decirte, es lo que dice él, ¿no? Decirte, todo está mal, venga, arréglalo, claro. Pues ponte a buscar qué es lo que está mal. Construir un edificio es hiper complicado. Y claro, ponte tú a buscar cuál es el pequeño fallo. A lo mejor es un palo de esos de hierro que se ha puesto mal, ¿no? Ponlo a buscar. Claro, y lo que nos pone es que puedes ir buscando cosa por cosa que crees que a lo mejor sí que has fallado, ¿no? Y básicamente eliminar todo el resto y solo que te ponga lo que está mal de... Nos pone, ¿no? Pues de... A lo mejor de sitio, a lo mejor de placas, a lo mejor de paneles, pues toda cada pieza de la construcción, separarlas, si os fijáis, mira, filtrarlos, ¿no? Y mire, fíjate, por columnas y todo, ¿eh? Qué interesante, ¿eh? Y por día, Not only por that, día. filter them by quality of build. Show me Ostras, everything that's qué bueno. deviated above X millimeters. Y por cualidad. Now what you get is a automatically ranked list by deviation. Qué interesante, por calidad, es decir, por los centímetros. Pues está claro que por medio milímetro no creo que... Bueno, personalmente no creo que pase nada, pero no sé, a lo mejor pasa mucho, ¿eh? Pero supongo que deben tener unos márgenes de error, ¿no? Pues como muchas cosas, como los matemáticos siempre dicen, el margen de error, ¿no? Pues en este caso supongo que debe pasar, claro, el margen de error 3 centímetros, pues es un buen trozo, ¿no? Para una viga, ¿no? Pues en este caso puedes filtrar por viga, no solo por si es viga o si es columna, sino por la fecha en la que está construido. O sea, claro, puedes mirar de los primeros días qué fue el error y la magnitud, o sea, el margen de error te deja, ¿no? Y solo con el robot este, ¿eh? You can focus your attention on what is putting your project most at risk rather than having to sift through hundreds of thousands of Totalmente. data. Solo para ver lo que... In fact, you can even go Para ver further lo que está más en riesgo, obviamente, lo que es más peligroso para el edificio, ¿no? and diagnose one of these issues. You can visualize point-wise deviations with a heat map, and now you've gone from whole-scale site-wide information to extremely granular point-wise information. Ahí si entras, ¿no? But if you're like me, you want to see this with your own eyes. So we've automatically Oh. tagged every element Oh, on site espérate. in every Lo que image te that permite is- es acercarte, si habéis visto, para ver el fallo exacto dónde es. Y esto desde tu casa, ¿eh? So you get Oh, y multiple puedes verlo y vantage todo. points to see Ostras, what's ole. going on. Claro, es un robot. But like you can see, all beams look the same.
you can go ahead and highlight this element. And now you know exactly what's going on with Qué your site. fuerte, fijaros. Le ha puesto el highlight y te dice qué vigas. O sea, te ha hecho básicamente una foto, te enseña una foto. Obviamente, yo creo que ellos deben detectar ya y deben saber aproximadamente qué vigas son cuál. Yo personalmente he visto la foto y he visto muchas vigas. Supongo que vosotros, si no estáis en el mundo de construcción, también. Pero es que el robot te dice qué viga es señalándotela, ¿no? Qué interesante, brutal. And the really cool bit is this complex analysis that we've just shown you is available to all the stakeholders at their fingertips even before setting foot on site. Claro, es que pueden estar en casa. Están en casa, ¿no? Eso es interesante, estás en casa. So we are taking this to market on a B2B SaaS model. Mira, ahora nos habla un poco más de la empresa. Es B2B SaaS, deben venderla a empresas de construcción. Integrate seamlessly with existing workflows and existing laser scanners. We also integrate with all widely used industry standard file formats. Interesante. Our typical client is a large general contractor with multi-billion euro revenue. We onboard them on a single project and then grow within the organization. We're running active pilot projects in Europe, and I've done tests in both Middle East and in Asia. We also want to thank our partners at Autodesk. Constructoras de muchos millones, ¿no? Multimillonarias. They have championed our product to their customer base. O sea, constructoras muy grandes que no pueden permitirse estos fallos, ¿no? Pero básicamente es las que necesitan este Scale Robotics, que supongo que debe ser caro. Every product needs a great team. We're an A ver el equipazo. mix of academic and industry experts. El equipazo, el que nos está hablando es el cofundador y CTO Bharat. Y está el CEO, fijaros qué divertido es esto de tirar hachas no a la pared. Esto es ahora que se ha puesto de moda. Pero vienen de Bosch, vienen de Qualcomm, vienen de UPenn, muy bien, grande universidad, Mitsubishi, o sea, como siempre en estas empresas, ¿no? Equipazos, ¿no? More than half of our team has PhDs. Y son doctorados, ¿eh? La Our mayoría. CEO Stuart is a trained architect with more than a decade of El experience CEO es in the arquitecto. construction industry, and I have a PhD in robotics and artificial intelligence. Y el que nos está hablando es doctor en inteligencia artificial y robótica. En inteligencia artificial, como dijimos el otro día en el vídeo de cómo estaba la inteligencia artificial en 2019, pues mira, otro doctorado en inteligencia artificial y en robótica, ¿no? Past decade at some of the world's most renowned labs in both industry and academia. So to all the large general contractors out there, are you tired of 1 and 2% margins? Then shoot us an email. We are confident our product will help you stay on budget and on schedule on your next project. Y obviamente nos acaba la frase, como siempre dice, cualquier constructora que esté harto de estos fallos, del 2% del margen de perder dinero, ¿no? Por fallos, que nos envíe un mail y nosotros le daremos la solución de Scale Robotics, ¿no? Y la foto final de que es la gente sentada en una viga con los robots, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí, personalmente, me ha gustado mucho la presentación. Entiendo ahora por qué. Es verdad que no he visto a los demás, pero entiendo por qué es uno de los favoritos para ganar el TechCrunch D-Rap de Berlín. Me ha parecido un proyectazo bestial. Es verdad que el problema existe, es verdad que mucha gente puede tener estos fallos por los problemas que hay actualmente. Y me parece un robot que, a medida que es increíble, ¿no? La solución me ha parecido súper espectacular. Es verdad que detallar todo, verlo en realidad, ver qué viga es, me pareció increíble, ¿no? Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, acordaros de darle un buen like y acordaros de suscribiros al canal para más contenido como este. Y como cada día, nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Chao!